una enfermedad que afecta al nervio del ojo, al nervio óptico, y produce un daño irreversible en el mismo. Se le llama ladrón silencioso justamente porque no da síntomas. Recién da síntomas cuando la enfermedad se encuentra en una etapa avanzada, en un estadio avanzado de la enfermedad, y es cuando allí se da cuenta el paciente es que llegamos tarde, ¿verdad? Porque el daño es avanzado y además es irreversible. Somos un poco reacios de ir al médico en general y también al oftalmólogo, por ende. Y justamente lo que estamos haciendo hincapié en esta Semana Mundial de Glaucoma, conmemorando la Semana Mundial, es de la importancia de hacer las revisiones oftalmológicas, de hacer los chequeos, los controles oftalmológicos, aun cuando no tenga ningún síntoma. Es necesario que la persona vaya a consultar. Sobre todo hay que tener en cuenta que las personas mayores de 40 años, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que se hagan controles, chequeos anuales. Más aún teniendo en cuenta si tienen antecedentes familiares de glaucoma, que tampoco se conoce muchas veces la enfermedad como glaucoma, sino como presión ocular. Con más razón, aquellos que tienen antecedentes familiares de glaucoma, la recomendación es hacer controles y revisiones periódicas. Vuelvo a recalcar, la enfermedad no da síntomas, es asintomática hasta estadios finales de la enfermedad. De ahí que vuelvo a insistir en la importancia de hacer los controles, porque es la única forma que tenemos de diagnosticar la enfermedad. No hay manera que en los estadios iniciales o moderados de la enfermedad la persona se dé cuenta. Entonces, cuando ya se da cuenta, ¿qué síntomas puede tener? El síntoma es la disminución del campo de visión. Es decir, la persona empieza a notar que está viendo menos, sobre todo la disminución es desde la periferia hacia el centro. Cuando se percata de esta disminución de la visión, aproximadamente el 90% de las fibras del nervio óptico ya se han perdido. Entonces, disminución de visión es el síntoma principal porque no hay dolor en esta enfermedad, excepto algunos tipos de glaucoma, porque hay diferentes tipos, porque hay que tener en cuenta que es un grupo de enfermedades, pero el principal síntoma es la disminución o pérdida de la visión. Sí, el glaucoma lastimosamente, una vez que ya haya pérdida de la capa de fibras del nervio, es irreversible. Es decir, es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo, el glaucoma, pero prevenible. ¿Qué significa eso? Que si nosotros diagnosticamos la enfermedad en estadios tempranos, hacemos un diagnóstico correcto y a tiempo y tratamos adecuadamente al paciente, podemos evitar que el paciente llegue a la pérdida irreversible de la visión o la ceguera. Lastimosamente no tenemos estudios en Paraguay de prevalencia, pero podemos traspolar la prevalencia a nivel global, que es aproximadamente del 3 a 3.5% de la población. Es decir, si hacemos un cálculo que el 3% de la población padece esta enfermedad, ya podemos darnos cuenta de la cantidad de pacientes que pueden haber padeciendo esta enfermedad. Y sobre todo, algo que es llamativo, ¿verdad?, es que el 50% o más de los pacientes que padecen glaucoma no lo saben, no saben que tienen esta enfermedad. Por eso, importante una vez más recalcar de hacerse su chequeo con el oftalmólogo.